Don Aarón siempre creyó que la tierra era más que un pedazo de tierra. Fue la continuación de todo lo que él y doña Jovita habían construido a lo largo de sus vidas. Pero ahora, frente al molino oxidado y al suelo agrietado, esa creencia se ponía a prueba día tras día. El sol caía sin piedad sobre la finca y el agua, antaño abundante, había desaparecido. La tierra estaba seca, los pozos vacíos, y los vecinos, uno a uno, se fueron en busca de algo mejor. Solo él y su esposa permanecieron, resistiendo al tiempo y al olvido. La visita de Luis siempre estaba marcada por una mezcla de alivio y tristeza. Llegó preocupado, trayendo suministros e insistiendo en que sus padres aceptaran su oferta. Un asilo de ancianos en la ciudad, donde tendrían consuelo y asistencia. Pero don Aarón lo vio como una sentencia definitiva. No quería morir lejos de su tierra, lejos del molino que un día había sido el alma de aquella finca. Cada vez que Luis hablaba de irse, Aarón simplemente movía la cabeza, firme en su decisión. Para él, irse no era una opción. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La mirada de Luis estaba llena de cansancio y frustración. No podía comprender la insistencia de su padre en quedarse allí, aferrado a un pasado que parecía muerto. «Padre, aquí no queda nada, ni tierra fértil, ni agua, solo estás tú y este molino roto». Las palabras fueron duras, pero Aarón no se defendió. Simplemente miraba el molino, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Fue más que terquedad, fue fe. Fe en que ese lugar todavía tenía algo que ofrecer. Esa noche, mientras doña Jovita remendaba una manta a la tenue luz de la lámpara, Aarón tomó su decisión. Si todo estuviera perdido, entonces lucharía por lo imposible. Restauraría el molino, no porque esperara milagros, sino porque tenía que intentarlo, porque era lo último que podía hacer, porque sin ella ya no sería el mismo. Con pasos lentos y cansados, caminó hacia la vieja estructura, oliendo el olor a óxido y madera podrida. Tocó los engranajes inmóviles con sus manos callosas y cerró los ojos. «Mañana empezaré a trabajar». Al amanecer, doña Jovita lo vio parado frente al molino, con el martillo en una mano y el aceite en la otra. Él no dijo nada, pero continuó mirando. Ella conocía bien a su marido y sabía que cuando él se proponía hacer algo, no había argumento que le hiciera desistir. El primer día fue un fracaso. Los tornillos estaban atascados, los engranajes estaban corroídos y cada intento de movimiento resultaba en un clic seco, como si el molino se estuviera burlando de él. Aarón suspiró, se secó el sudor de la frente y continuó. Los vecinos que aún quedaban en el pueblo observaban desde lejos. Algunos se rieron, otros simplemente negaron con la cabeza. Para ellos, Aarón estaba desperdiciando sus últimos años en una batalla sin sentido. Debería irse como los demás, murmuraron. Pero Aarón no escuchó, o tal vez simplemente fingió no escuchar. Sabía que la mayoría de las personas se daban por vencidas antes de ver que sucedía lo imposible, y en ese momento eligió creer. Luis regresó unos días después, esperando encontrar a su padre finalmente convencido de irse. En cambio, lo encontró cubierto de grasa y sudor, luchando por liberar un engranaje oxidado. «Papá, esto no tiene sentido, te vas a lastimar». Pero Aarón siguió adelante. Su respuesta no llegó en palabras sino en esfuerzo. Cada gota de sudor derramada era un argumento más para continuar. El desgaste fue implacable. Le dolían los brazos, le sangraban los dedos y todos los músculos protestaban por el esfuerzo. Pero no se detuvo. En la cuarta noche, doña Jovita se acercó trayendo un paño húmedo para limpiarle las manos magulladas. Fue el único gesto que hizo detenerse a Aarón. Miró a su esposa, vio en sus ojos la misma mirada de tranquila confianza de décadas atrás y supo que no estaba solo. Regresó a trabajar a la mañana siguiente, más decidido que nunca.
En la quinta noche, los vientos comenzaron a cambiar. Fue un soplo sutil, ligero, que hizo que el polvo bailara sobre el suelo seco. Aarón lo sintió, pero no se permitió hacerse ilusiones. El molino seguía parado y el pozo seguía seco, pero algo dentro de él le decía que continuara. Ajustó la última marcha, apretó un tornillo suelto y dio un paso atrás. No pasó nada. Luego, al amanecer, el viento sopló más fuerte. Las viejas palas crujieron como si despertaran de un largo sueño. Poco a poco empezaron a girar, crujiendo como un eco de tiempos lejanos. Aarón se despertó sobresaltado. Por un momento pensó que era un sueño, pero no fue así. Corrió hacia el molino con el corazón acelerado. Arrojó el cubo al pozo y esperó. 1 segundo, 2, 3, y entonces el sonido más hermoso que jamás había escuchado, el sonido del agua subiendo. Luis se despertó con los gritos de su padre. Salió corriendo de la casa y se detuvo incrédulo. El molino estaba girando. El pozo se llenó. Agua, agua real, después de años de sequía. Se acercó lentamente, como si temiera que todo desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Pero no desapareció. Fue real. Por primera vez en mucho tiempo, Luis no sabía qué decir. Simplemente miró a su padre y supo que estaba equivocado. No todo se puede explicar mediante la razón. La noticia se extendió por todo el pueblo. Los vecinos acudieron uno a uno a presenciar el milagro. Muchos que antes se burlaban, ahora miraban con respeto. El molino, que en su día era solo un monumento del pasado, era ahora un símbolo de algo más grande, de fe, de persistencia, que a veces lo imposible solo necesita de alguien que se niegue a rendirse. La tierra alrededor de la granja comenzó a cambiar. Con el agua vino la vida. Los primeros brotes aparecieron, tímidos pero reales. El suelo agrietado dio paso al verde, y poco a poco el pueblo fue renaciendo. La gente empezó a regresar. Las cosechas volvieron a aumentar. Todo porque un anciano se negó a aceptar que el final había llegado. Luis no regresó a la ciudad. Decidió quedarse. Aprendió a mirar la tierra con otros ojos. Creyó, por primera vez, que había cosas que la lógica no podía alcanzar. Aarón y Jovita se quedaron allí, viendo cómo su granja volvía a florecer, no como un milagro inexplicable, sino como prueba de que la fe, cuando se apoya en la acción, puede mover más que molinos de viento, puede cambiar destinos. Si hay una lección en esta historia, es que lo imposible solo existe para aquellos que se rinden antes de intentarlo. Don Aarón lo intentó, él luchó y ganó. Y ahora su tierra no era solo una herencia para su familia, sino para toda una comunidad que aprendió que la esperanza, cuando está impulsada por el coraje, puede hacer que incluso el viento sople en la dirección correcta. En definitiva, la historia de Don Aarón no trata solo de un molino que volvió a girar o de agua que volvió a brotar del pozo. Se trata de la fuerza de aquellos que se niegan a aceptar lo imposible como definitivo. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con situaciones que parecen irreversibles? ¿Cuántas veces nos hacen creer que no hay salida, que rendirse es la única alternativa sensata? El mundo nos enseña a ser pragmáticos, a aceptar las limitaciones que impone el tiempo, la suerte o la lógica. Pero Don Aarón nos demuestra que la lógica no es absoluta, que la fe y la perseverancia pueden transformar la realidad. No esperó que alguien resolviera su problema, no se arrepintió del pasado ni se resignó al destino. Se levantó, cogió sus herramientas y decidió actuar. Y esta es la gran enseñanza. La verdadera fe no es pasiva, no es un simple deseo. La fe es creer y actuar, incluso cuando todo a tu alrededor apunta al fracaso. Es resistir cuando otros te dicen que te rindas, es seguir intentándolo cuando todo parece estar en tu contra, y cuando esta fe se encuentra con la acción,
lo imposible se desmorona, la esperanza se materializa y los milagros suceden, no porque caen del cielo, sino porque se construyen con nuestras propias manos. Si don Aarón hubiera hecho caso a las voces que decían que aquello era una locura, nunca más habría visto girar el molino. Si hubiera aceptado la sequía como un hecho inmutable, su tierra nunca habría vuelto a ser fértil. Pero él creyó, y su creencia movió algo mucho más grande que engranajes oxidados. Él movió el destino, transformó la desesperación en abundancia, rescató no solo su propia dignidad, sino la de toda una comunidad. Esta historia nos enseña que siempre hay un camino, incluso cuando todo parece perdido. Solo ten fe, fe para dar el primer paso, aún sin ver el terreno por delante, fe para seguir adelante cuando la esperanza parece haberse secado, fe para creer que el viento puede soplar en la dirección correcta, siempre y cuando estés dispuesto a girar las aspas de tu propio molino. Si hay una certeza en esta vida es que aquellos que no se rinden son recompensados. Puede que lleve tiempo, puede que requiera esfuerzo, puede que parezca imposible, pero en 1200, el momento adecuado, en el instante adecuado, sucederán cosas buenas, porque siempre les pasan a aquellos que eligen creer. La historia de don Aarón es un poderoso recordatorio de que los milagros más grandes no ocurren por casualidad, son forjados por la determinación de aquellos que se niegan a ceder al desánimo. En un mundo donde muchos se dan por vencidos ante el primer obstáculo, donde es más fácil aceptar la derrota que luchar contra ella, el viaje de este hombre demuestra que el cambio solo ocurre en aquellos que tienen el coraje de enfrentar la adversidad. No importa lo difícil que haya sido la vida, cuántas puertas se hayan cerrado, o cuántas personas hayan dudado de ti. Lo que realmente importa es la fuerza interior de quien, incluso ante lo imposible, insiste en intentarlo una vez más. Y esta fuerza no viene de las circunstancias externas, sino de la fe. La fe en que todavía hay un propósito, que las cosas pueden mejorar, que el esfuerzo, no importa lo difícil que parezca, siempre será recompensado, porque al final no son los obstáculos los que definen el destino de alguien, sino la forma en que decide afrontarlos.